¡Yepa! ¿Qué pasa, amigos guitarristas? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vals, como los últimos. La verdad es que no sé ni el número que tiene, ni de qué opus forma parte. Es un vals de Dionisio Aguado, otro de los grandes de la guitarra. Como sabéis, Aguado es de finales del siglo XVIII, nació en 1784, y junto con Sor, Carulli, Carcassi forman parte si queréis, de la época dorada de la guitarra, ¿no? Este vals forma parte del segundo grado, creo, del sílabus de Trinity. Bueno, esto no es que sea muy relevante, es que lo he encontrado ahí. Entonces, para que tengáis una idea del nivel, es un vals que sería más o menos a nivel de segundo, ¿vale? Ya os he puesto aquí un poco la tablatura, ya veis que no tiene especial misterio, no hay bajos. Es un vals que prácticamente tiene solo una línea melódica. Se podría tocar casi con una guitarra eléctrica, ¿no? No necesitaríamos una guitarra clásica para tocarlo. Está en sol mayor, es un vals bonito, alegre, dinámico. Está marcado que se debe interpretar a 112. Yo creo que si en la medida que podáis lo tocaría a 120 o por ahí, porque creo que es un poco más vivacho. O sea, si somos capaces de darle esa velocidad, ganaremos un poco en vivacidad en la música. Y si lo hacemos a 112 o a 100 o a 90 o a 80, pues da exactamente igual. La idea es que lo pasemos bien preparándolo y sobre todo interpretándolo. Es una pieza en algunos puntos tal vez un pelín repetitiva, pero que te ayudará a dominar claramente el desplazamiento de la mano izquierda en los primeros trastes, porque hay algún juego de terceras muy típico que ya vimos en la anterior pieza que preparé el tutorial. Te lo dejo aquí para que lo veas. Y nada, pues venga, vamos al lío con este vals. Te paso la demo, si quieres la ves, y si no, ya te lo sabes. Te la saltas y te vas directamente al tuto, ¿vale? Venga, dentro demo, ¡vamos! ¡Yepa! ¿Qué tal? Pues nada, si estás aquí es porque supongo que quieres empezar a aprender a tocar esta pieza después de la intro que te he hecho y la demo. Pues nada, vamos un poco al lío y vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. Aquí tenemos la primera frase. La primera frase de este vals dividido en dos frases. Como ves, tiene el mismo patrón rítmico. Ti, ti, ta, ta, ti, ti, ta, ta. ¿Vale? Son dos corcheas, negra y negra, ¿vale? Esto se repite en toda la pieza. Entonces, a la que la tengas interiorizada, verás que le sacas mucho partido, porque a la que aprendas este patrón rítmico, lo tendrás para toda la pieza prácticamente. Hay un par de compases que es distinto, pero el resto es todo el rato así. Venga, pues vamos al lío. Plantamos nuestra mano derecha. ¿Cómo la plantamos? Pues, bueno, como en el resto de piezas así que hemos estado viendo, pues los tres primeros dedos en las primas, o sea, índice en tercera cuerda, anular, medio en segunda cuerda, anular en primera, ¿vale? O sea, hacemos... Aquí los veis, ¿vale? Los veis aquí plantados, ¿de acuerdo? Y dejamos el pulgar, en este caso, para tocar el re, ¿vale? Para tocar la cuarta cuerda al aire, que tocaremos un re y un fa sostenido que hay en la pieza, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo empezaría el primer compás de esta pieza? Pues con el ritmo que hemos estado hablando, de ti, ti, ta, ta, pues sería... ¿Vale? Sería algo así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos tocando índice y medio, ¿vale? Índice y medio, ¿sí? Índice y medio, pulgar. Sería esta la estructura, ¿vale? Aquí son todo cuerdas al aire, ya ves, las tres primeras notas, hostia, son fáciles, ¿eh? No me vas a decir que aquí Aguado te lo pone complicado. Es fácil, venga. Y ahora sí, plantamos Do y Do y La, ¿vale? O sea, hacemos así.
que ya tenemos este do y la, desplazamos para empezar el segundo compás a re y si, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues tenemos. Y ahora desplazamos y levantamos, ¿vale? ¿Cómo serían estos dos compases? Otra vez, más lento si quieres. Hacemos al aire, al aire, al aire, plantamos, desplazamos, levantamos. ¿Sí? Ya tienes los dos primeros compases. Venga, vamos a por el tercero. Estábamos aquí, ¿eh? O sea, estábamos tocando al aire esto. Desplazamos la mano al principio para volver a poner la y do. Y hacemos. Y ahora vamos a buscar el fa sostenido. ¿Sí? Si quieres, a ver, dejar los dedos puestos de do y de la le da más sonoridad, pero te puede costar más llegar con el dedo meñique a hacer el fa sostenido, ¿vale? Como quieras, si los quieres levantar, no pasa nada. Como ves que aquí basculas un poco la mano o los dejas puestos. Son semicorcheas, entonces los puedes levantar porque la nota ya ha terminado. O sea, podrías hacer estrictamente... ¿Sí? Podrías hacer esto si quieres. Si los dejas puestos, pues da mejor sonoridad. Tú mismo. Este sería el tercer compás. Y vamos al cuarto, que sería muy parecido al primero, pero se queda ahí como a medias, ¿eh? Y paramos. ¿Sí? Esta primera parte de la primera frase, ¿cómo sonaría toda entera? Hasta el 1, 2, 3, 4, los 4 primeros compases, serían así. Así sonaría, ¿vale? Y después es bastante, como ves, facilón, porque repite el primero, el segundo y el tercer compás. O sea que el primero, el segundo y el tercero son iguales que el quinto, el sexto y el séptimo, ¿vale? O sea que, trabajando bien estos 4 primeros compases, ya tienes el quinto, que bueno, sí, el quinto lo digo bien, sí, el quinto, que sería así. Y aquí es donde cambia. Y hacemos 2 silencios. Y ahora repetiríamos esta frase, ¿vale? ¿Cómo quedaría la primera frase tocada del tirón? Pues mira, la toco y si quieres la tocas conmigo y ya la tienes en el saco. Y ahora repetiríamos, ¿vale? Y a la vez no tiene mucho misterio, entonces dale caña, échale unas cuantas vueltas, que este vals es bonito, bonito y creo que asequible. Aquí Aguado nos ha hecho un buen regalazo. Venga, vamos a por la segunda frase. Dale caña a esta. Venga, pues ya estamos aquí con la segunda frase. Seguro que la primera ya te sale divina. Como ves, esta segunda tiene un patrón rítmico muy parecida a la primera, excepto en el compás 12, que hay un pequeño cambio, que son todo negras, pero esto ya lo veremos, y hay una parte increciendo, con la flechita esta abajo que se va abriendo. Esto significa que tienes que ir subiendo de volumen en la medida de lo posible durante el compás, y el resto de la frase ya ves que es igual que el resto que has estado trabajando hasta ahora, ¿vale? Venga, ¿cómo lo tendríamos esto? ¿Cómo empezaría a sonar esta frase? Pues mira, muy parecida que la otra. En la frase anterior teníamos los dedos puestos tal que así. Índice, medio, anular, y dejábamos el dedo gordo, dejábamos el pulgar para tocar el re. Aquí yo te sugiero que bajes la mano toda una cuerda y toques el sol con el dedo pulgar, índice en la cuerda de si y anular, medio, perdón, en la cuerda de mi, en la primera cuerda, ¿vale? Esta sería, bueno, una digitación de mano derecha que te sugiero. ¿Cómo empezaríamos el primer compás con esta digitación? Pues haríamos índice, anular, dedo gordo, ¿vale? Haríamos así. ¿Sí? ¿Sí? Sería esto. Índice, anular y ahora el gordo tocando el re. Y después tocaríamos a la vez índice y medio, ¿vale? Quedaría así esto. ¿Ves el primer compás? Sí, me suena un poco el mi me suena un poco raro por la uña que aquí no tengo. Bueno, os lo conté, tuve un accidente laboral, me enganché en la escalera y se me partió la uña. Drama tú, oye. Venga, vamos al lío. Esto sería así, pues. Índice, medio y dedo gordo, ¿vale? Ahora desplazamos igual que lo teníamos en la anterior frase, ¿vale?
desplazamos a, si, re, ¿vale? Y hacemos, ¿sí? Y levantamos la mano para hacer el sol al aire. O sea, estamos aquí. Del primero al segundo compás sería esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Ves? ¿Ves la mecánica de mi mano, eh? Estoy aquí. Intento abrirla un poco para que se vea bien, ¿eh? Ahora me desplazo y haríamos... ¿Sí? Estos dos primeros compases sonarían así seguidos. Sería esta idea, ¿vale? Esta sería la idea. Y ahora volveríamos a hacer el primer compás. ¿Sí? O sea, los tres primeros compases de esta segunda frase, o sea, el compás 9, 10 y 11 de la pieza, sonarían así como te acabo de tocar ahora, ¿vale? Y ahora vienen estas tres negras que te digo, que serían, yo los tocaría con pulgar e índice, pinzadas así, y serían... ¿Vale? Sería esta mecánica. Esta sería la idea de este compás, ¿vale? Un poco más lentas, perdón. Sería esta la idea, ¿vale? Si puedes subir el volumen y mover la mano a la altura para darle distinto color, pues mejor, ¿eh? Si quieres empezar aquí, suena más bonito, ¿vale? No sé, aquí los recursos interpretativos que tengas, quieras o encuentres, y si las plantas todas iguales, pues tampoco pasará nada, ¿vale? O sea, aquí un poco no te calientes mucho este compás, que sirve para enlazar, ¿vale? O sea, pues nada, hemos hecho la primera parte de esta segunda frase, te la repito. Y ahora hacemos el... ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora empalmamos con el final de la frase anterior, que ya te lo sabes. Subimos la mano todo una cuerda y hacemos lo mismo que ya sabemos de la primera frase. ¿Sí? Pues esta es la segunda frase. Ya ves, no tiene especial enjundia, excepto yo diría que el primer y segundo compás, que tiene un poco el movimiento este, bueno, tienes que acordarte de haber bajado toda la mano una cuerda y después hacer esto, ¿no? Y aquí a lo mejor esta parte de... puede ser la que tiene mayor dificultad, o yo creo que es la que tiene más dificultad de toda esta segunda frase, ¿vale? Trabájala bien, míratelo bien, dale vueltas y ya sabes, paciencia, ganas y cariño. El vals es bonito, la verdad, y yo creo que vale la pena el ratito que le dediques, ¿vale? Pues oye, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado, que disfrutes de la música, que disfrutes de este tutorial en la medida de lo posible, y nada, la semana que viene otro, disfrútalo, hasta luego.